Buenos días para todos, les damos la bienvenida a esta jornada de capacitación en programa de apoyo al empleo formal, que es el programa del gobierno en el que ya están dando unos subsidios para la nómina a las empresas que han tenido unas disminuciones en sus ingresos, como ya nos va a contar Tania Eslava, que nos acompaña hoy. Les damos entonces la bienvenida y les explicamos pues muy brevemente de cómo va a funcionar. Ya tenemos algunas preguntas, sin embargo, pues las preguntas vamos a dejarlas al final, que Tania nos va a resolver pues después de terminar la charla. Entonces ya nos están haciendo las preguntas en el chat, los invitamos a hacerlas por la sección de Q y A, y podemos darle pues un orden más fácil, darle orden mejor. Entonces ya le doy paso a Tania. Muchas gracias por acompañarnos, a Tania, y muchas gracias a ustedes que siguen acompañándonos en estas jornadas de capacitación tan importante para nosotros, pues seguir estando con ustedes durante pues este tiempo de aislamiento, y como les decimos siempre, no es parar, es innovar, así que los días. Tania, bienvenida. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que asistieron hoy a este seminario, que efectivamente es muy importante. El programa de apoyo al empleo formal se nos viene no solamente como algo que era muy necesario y va a ser beneficioso para las empresas del país, sino algo que es ya. Es decir, ahorita se supone que el lunes 18 de mayo van a empezar a recibir la documentación. Es decir, hoy es el último día hábil que tenemos antes de que empiece toda esa avalancha de solicitudes ante las entidades financieras. Entonces es mejor que todas las preguntas que tengamos las resolvamos hoy y no que lleguemos el lunes sin idea de nada y de pronto perder un tiempo valioso que podríamos estar utilizando para el aprovechamiento en nuestras empresas. Bueno, el programa de apoyo al empleo formal, mejor conocido como el subsidio de nómina. Algo que habíamos venido pidiendo desde todos los gremios desde el inicio de la cuarentena. Porque si bien se entendía que era muy necesario el aislamiento para proteger la vida y la salud de las personas, también era cierto que este aislamiento genera un detenimiento y genera una inestabilidad económica que repercute no solamente en la economía nacional, en las utilidades de las empresas, sino además en los trabajadores y en su mínimo vital, en los salarios de los cuales dependen para sobrevivir ellos y sobrevivir sus familias. No se le podía pedir a las empresas que pagaran un salario si no estaban recibiendo ingresos o si estaban recibiendo unos ingresos mucho menores de los acostumbrados. Pero tampoco se le podía pedir a los trabajadores que entonces se aguantaran sin recibir un solo peso. Por eso desde todos los gremios, desde todos los sindicatos, desde todas las industrias y asociaciones de industriales, se estaba solicitando al gobierno que hiciera lo mismo que se ha venido haciendo en otros países, estamos como en 46 países que hacemos esto, que es el subsidio de nómina, que el gobierno paga una parte de las nóminas de los empleados para colaborarle a las empresas y darles un respiro de esta carga y de este costo que es los derechos laborales de las personas que tienen vinculadas. Entonces, ¿cuándo supimos que se nos había concedido lo que veníamos solicitando? El 6 de mayo. No fue a través de un decreto, sino como ahora suceden las cosas en el país, en Twitter. El presidente Duque hizo su acostumbrada locución en lo relacionado con el coronavirus y anunció no solamente que iba a declarar una nueva emergencia económica en el país, es decir, un nuevo estado de excepción como el que habíamos tenido entre marzo y abril, sino que además iba a generar unas nuevas medidas para atender esta pandemia, entre las cuales se iba a proteger las nóminas con un subsidio de hasta el 40% de un salario mínimo para empresas con una afectación del 20% en su facturación. Eso nos lo dijo el 6 de mayo. Entonces, pues sin tener decreto ni nada, ya empezamos a decir, bueno, nos van a subsidiar hasta el 40% de un salario mínimo a empresas con afectación del 20% en su facturación. Entonces ya empezamos a tener información al respecto. Sin embargo, no teníamos un decreto y sin decreto, como les va a decir cualquier abogado, sin decreto no se puede opinar, sin decreto no se puede tener una opinión sobre algo, lo único que podíamos hacer era especular.
A pesar de que no teníamos decreto y no teníamos ninguna norma en la cual apoyarnos, las entidades públicas empezaron a hacer toda la publicidad y todo el community managing del tema. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda publicó la infografía que está en pantalla, en la cual nos decía que iban a poder aplicar al subsidio cualquier empresa que haya tenido una reducción del 20% en su facturación o ventas frente a abril de 2019. Entonces ya nos están dando más información, que es cualquier empresa, que se requiere una reducción del 20% en su facturación o ventas, y que esta reducción se compara con abril de 2019, es decir, abril de 2020, abril de 2019, de pronto la lógica era, pues, en abril de 2019 se nos muestra el comportamiento de un abril normal, en condiciones económicas normales, en cambio, abril de 2020 ya es una condición económica extraña, que es la originada por la pandemia, entonces era una comparación razonable. Pero que si la empresa se había creado con posterioridad a abril del año pasado, es decir, de mayo de 2019 en adelante, entonces el abril de 2020 se iba a comparar con enero y febrero de 2020. Eso fue lo que nos dijo en una infografía, pero no teníamos decreto, no teníamos norma, no teníamos nada oficial. O sea, esto eran chismes. El viceministro de Hacienda, también chismes, como yo digo, sin que existiera un decreto, también llegó y dio varias declaraciones a medios de comunicación, avisando cómo iba a funcionar ese subsidio de nómina y diciendo que iba a beneficiar alrededor de 6 millones de trabajadores colombianos. Un propósito loable y que, pues, confiando en la buena fe del gobierno, es lo que se espera que suceda. Y el 8 de mayo de 2020 en la noche, por fin salió el decreto legislativo que tanto estábamos esperando, el decreto 639 de 2020. Es fechado del 8 de mayo de 2020, pero no se hizo público sino hasta el 9 de mayo porque su expedición fue el 8 de mayo, pues ya muy tarde. Entonces, el 8 de mayo fue un viernes, el 9 de mayo fue un sábado, así que el sábado todos nos despertamos con el mensaje de WhatsApp avisándonos que por fin había un decreto, que por fin nos habían regulado el tan famoso subsidio de nómina y que por fin íbamos a saber de qué se trataba este beneficio y cómo íbamos a aplicar, quiénes iban a poder aplicar. Y bueno, nosotros ya veníamos acostumbrados a las declaraciones del presidente, del ministro, del viceministro y a todo lo que aparecía en medios de comunicación y a todo lo que aparecía en el Twitter de las entidades públicas. Entonces ya veníamos con ciertas ideas, pero en este decreto nos salieron con sorpresas, cosas que nos cayeron como un baldado de agua fría. Por ejemplo, y el que más llamó la atención y el que todos pusimos el grito en el cielo inmediatamente, que solamente iba a aplicar a personas jurídicas. Personas jurídicas, eso nos reduce como a la mitad la posibilidad de los beneficiarios, porque es que recordemos que la mayoría de las empresas, especialmente si estamos hablando de empresas micro, pequeñas y medianas, no están constituidas como personas jurídicas, siguen actuando como personas naturales. Y si estamos hablando de un subsidio cuyo objetivo es beneficiar a las empresas que están siendo golpeadas por la crisis del coronavirus, del COVID-19, pues era un poquito raro que nos eliminaran justamente a un porcentaje tan grande de las micro, pequeñas y medianas empresas, que es ese porcentaje de las personas naturales. Entonces nosotros dijimos, uy, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hicieron esto? Sobre todo porque nos venían diciendo que el beneficio se le iba a conceder a las empresas, a todas las empresas. Si revisamos la infografía que les había mostrado en unas diapositivas anteriores, en esta infografía se hablaba de todas las empresas afectadas en un 20% o más en su facturación. Y si nos hablan de empresa, pues la definición legal de empresa es una actividad económica organizada. Esa es la definición del artículo 25 del Código de Comercio. Una actividad económica organizada. Solamente es eso lo que se nos exige para que se considere que existe una empresa.
Entonces, una persona natural puede ser una empresa, una persona natural que tiene su establecimiento de comercio, que paga impuestos, que tiene sus empleados, les paga por lo menos el salario mínimo, cotiza a la seguridad social, eso es una empresa. Entonces, cuando nos habían dicho que el subsidio se le iba a dar a todas las empresas, pues jamás nos imaginamos que fueran a excluir a las personas naturales. Sin embargo, eso fue lo que hicieron y que quedó muy claro en el decreto. ¿Por qué lo hicieron? Hay muchas hipótesis de por qué el gobierno hizo esto. Según la revista Dinero, en pantallazo que les estoy mostrando, el motivo por el cual se excluyó a las personas naturales fue por problemas operativos, porque era difícil definir qué es una persona natural. Bueno, digamos, el gobierno habrá tenido sus motivos, sin embargo, como les comento y como seguro ustedes lo supieron en su momento, el país estaba con el grito en el cielo, todos los gremios, todos los sindicatos inmediatamente empezaron a solicitarle al gobierno nacional que cambiara que quitara esta limitación y que cambiara la norma de tal manera que se incluyera a las personas naturales. Muchos senadores, congresistas, personas desde todas las posiciones lo solicitaron. Y pues efectivamente hace 2 días el ministro de Hacienda dijo que iban a incluir a las personas naturales, que se les va a dar este beneficio, todavía no está. Eso sí les advierto. Por ahora es chisme, es especulación, es un anuncio público que no tiene fuerza jurídica, que no es obligatorio, que el gobierno se puede arrepentir si quiere hacerlo, no está obligado por sus declaraciones. Sin embargo, dijo que lo iba a hacer. Dijo que ya estaba alistando un decreto en el cual sí se incluía a las personas naturales, siempre y cuando éstas tuvieran 3 o más empleados en la entrega del subsidio a la nómina. Es decir, por ejemplo, uno en la casa, si tiene su empleada doméstica, pues no lo podría pedir porque es una sola persona. Pero ya esta microempresa, que sí tiene empleadas por lo menos 3 trabajadores dependientes, sí podría acceder al subsidio. Sin embargo, según lo que nos dice el ministro y según lo que parece que es la intención del gobierno, la persona natural tendría que comprometerse a organizarse como persona jurídica en el mes siguiente. Entonces ahí uno queda como así, o sea, sí vale la pena costo-beneficio yo recibir, digamos, tengo 3 empleados, recibir 350,000 pesos por cada uno, pero entonces tener que hacer toda la papelería, todos los trámites, empezar a pagar los impuestos de persona jurídica, empezar a pagar el abogado o el dependiente que me tramite toda la constitución como persona jurídica, empezar a tener los asesores en derecho societario para que me ayuden con las reuniones de asamblea, bueno, sí vale la pena costo-beneficio todos estos nuevos trámites que se nos vienen como persona jurídica. No estoy diciendo que ser persona jurídica no valga la pena. Ser persona jurídica tiene muchos beneficios. Justamente por eso existen. Si ser persona jurídica fuera una mala decisión, pues no habría ninguna. Ningún empresario razonable constituiría una persona jurídica. Ser persona jurídica tiene muchos beneficios, tiene muchas ventajas y genera una confianza adicional, tanto entre los socios como de manera externa a la sociedad. Sin embargo, si usted va a volverse persona jurídica solo para obtener el subsidio, si ese es su único motivo para volverse persona jurídica, pues vale la pena que calcule si costo-beneficio es una decisión que valga la pena. Porque muy probablemente lo que reciba por el subsidio no sea suficiente para cubrir todos los costos inherentes al hecho de tener una sociedad, al hecho de tener una persona jurídica que tiene un régimen tributario diferente, unas obligaciones diferentes y que, bueno, en general es un régimen legal totalmente distinto. Entonces, sí, si este es su único motivo, su única motivación para querer ser persona jurídica, es mejor que se lo piense 2 veces. Pero bueno, saliéndonos de esta discusión sobre persona natural, persona jurídica, que como les digo, todavía para personas naturales no hay nada. Todavía lo único que hay es promesas del gobierno, pero nada se ha concretado. Entonces,
En lo que queda de la charla vamos a olvidarnos un ratico de las personas naturales y vamos a continuar. Las personas jurídicas que sí tienen derecho al subsidio, ¿quiénes son? Bueno, en primer lugar son aquellas que se constituyeron antes del 1 de enero de 2020, es decir, que se constituyeron en 2019 o antes de eso. Si usted se constituyó en 2020, no puede reclamar subsidio. Patalee todo lo que quiera, no puede reclamar subsidio. Además de eso, si la persona jurídica existe en 2018 o antes, fue constituida en 2018 o antes, tiene que haber renovado su registro mercantil en 2019. Este requisito obviamente no aplica para las que fueron constituidas en 2019, pues porque no tenían que renovar su registro mercantil ese año. Tienen que haber tenido una reducción del 20% en sus ingresos. Entonces ahí es cuando uno queda como, reducción del 20% en sus ingresos. Porque si nos devolvemos un poquito en las diapositivas que les había mostrado al inicio, las declaraciones del presidente y del ministro no hablaban de ingresos, hablaban de una reducción en la facturación. Facturación dijo el presidente y el ministro dijo facturación o ventas. Pero el decreto no nos habla ni de facturación ni ventas, nos habla de ingresos. Y esas son cosas diferentes, como ya vamos a explicar más adelante. Y además la persona jurídica debe tener un producto de depósito en una entidad financiera. ¿Esto qué significa? En lenguaje común y corriente, tiene que tener una cuenta en un banco, básicamente. Ese requisito, pues yo creo que es el más fácil de cumplir de todos. Entonces, bueno, como les decía, nosotros nos quedamos como con ese sinsabor, como con el, ¿cómo así que una reducción en el 20% de los ingresos? ¿Qué clase de ingresos? Hay muchas clases de ingresos. Los que de pronto manejen contabilidad o se hayan interesado en la contabilidad de sus empresas lo saben. Tenemos ingresos brutos, netos, totales de la actividad principal, operacionales, Que, por ejemplo, si a mí me ponen a comparar abril 2019 con abril 2020, pero yo en abril 2020, digamos, como me vi tan corto de plata, porque ya estábamos en plena pandemia, dije, no, toca salir de los computadores y vendí todos los computadores que tenía. Pero yo soy una inmobiliaria, yo no me dedico a vender computadores, sino que no, fue lo único que me quedó, vendí computadores. Y entonces ahí tuve un ingreso. ¿Ese se cuenta o no se cuenta? Quedamos con muchas dudas. Entonces el decreto nos dice que el Ministerio de Hacienda determinará cuáles van a ser los ingresos que se tengan en cuenta. El decreto es del 8 de mayo, hoy ya estamos a 15 de mayo. Hasta ahora el Ministerio no lo ha determinado. Son las 8:30 de la mañana, la última revisión que yo hice fue esta mañana a las 7:30 de la mañana y todavía no teníamos ninguna palabra del Ministerio explicándonos cuáles iban a ser los ingresos que se iban a tener en cuenta. Entonces, por ahora solamente nos queda especular. Y digamos, ¿con qué podemos especular? Pues con facturación y ventas, que se nos haya reducido en un 20% facturación y o ventas. Porque pues por lo menos eso fue lo que salieron a decir en medios de comunicación el presidente y el ministro. Entonces, hasta tanto el ministerio no nos haya aclarado qué clase de ingresos, pues podemos empezar a hacer nuestras cuentas personales con facturación. Y si tiene tiempo, pues haga las cuentas con todo. Compare ingresos brutos del año pasado con los de este año, compare ingresos netos del año pasado con este año, compare ingresos totales, compare utilidades, compare todo lo que pueda comparar si tiene tiempo. Nada pierde y si puede estar ahorrando tiempo para el momento en el que ya el ministerio nos diga qué es lo que debemos comparar. Y no compare solamente los diferentes tipos de ingresos, compare los diferentes meses. Porque es que aunque en medios de comunicación nos habían dicho que lo que íbamos a comparar para identificar la reducción de ingresos iba a ser abril de 2019 y abril de 2020, eso resultó no estar en el decreto. El decreto nunca dice eso, el decreto solamente dice una reducción del 20% en ingresos y ya, no dice nada más. El ministerio determinará cómo calcularla, no lo ha determinado. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues comparar abril 2019 y abril 2020. Comparar promedio 2019 con promedio 2020. Comparar enero con enero. Bueno, todas las comparaciones y combinaciones que a usted se le ocurran para tener los datos claros y para poder ir a radicar esos documentos en el momento en que ya podamos hacerlo. Bueno, pero entonces también nos surgen otras dudas.
Por ejemplo, puede que a uno no se le reduzcan los ingresos, puede que uno continúe teniendo los mismos ingresos. Eso no significa que uno no se vea afectado por la crisis, porque es que si se mantienen los ingresos, pero suben los costos, pues baja la utilidad. Y a pesar de estar recibiendo los mismos ingresos, pues yo soy más pobre ahora. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, lamentablemente el decreto nos habla de ingresos, no nos habla de utilidad. Si usted mantuvo los mismos ingresos o los redujo en una proporción menor al 20%, o incluso si los subió, pero sus costos aumentaron muchísimo y usted sabe que la utilidad se fue para el piso, lo siento, no entra en el subsidio. Otro caso también muy común en las inmobiliarias, porque como nosotros suscribimos contratos de trabajo, contratos de arrendamiento, que son de tracto sucesivo, entonces teóricamente no se bajan los ingresos porque teóricamente nos van a seguir pagando todos esos arrendamientos que ya habíamos firmado en meses anteriores. Entonces nosotros los seguimos facturando porque se siguieron causando. Entonces, ¿qué pasa si la facturación se mantuvo igual, pero el recaudo bajó? Porque a pesar de que yo facturo, pues todos mis clientes, todos mis arrendatarios están en la misma crisis económica, entonces no han pagado los arrendamientos. ¿Ahí qué pasa? ¿Hay derecho al subsidio? Bueno, sobre esto, para tener una respuesta concreta, nos toca esperar la regulación del ministerio, a ver qué es lo que nos dice. Sin embargo, yo sí me atrevo a especular que si la facturación se mantuvo igual, incluso si el recaudo bajó, no va a haber derecho al subsidio. Y quiero aclarar, esto es especulación mía, hay que esperar al ministerio, a que el ministerio nos aclare las cosas sobre cómo se va a calcular la reducción del ingreso. Pero yo considero que si nosotros estamos facturando todos esos arrendamientos de meses anteriores, pues en últimas hay un título ejecutivo. Así no sea tan cierto, así no sea tan real, pues según la ley teóricamente podríamos acudir a un proceso ejecutivo y cobrarlos. Entonces es un dinero que por lo menos a ojos de la ley es un dinero que nosotros sí tenemos. Así que no habría derecho al subsidio. Sin embargo, pues esto que les estoy diciendo, como les digo, es chisme, es mi especulación, hay que esperar al ministerio. Entonces, sí quiero dejar algo como muy claro, y es que si usted hizo las cuentas, comparó abril con abril, promedio con promedio, utilidades con utilidades, ingresos con ingresos, brutos con brutos, netos con netos, y definitivamente concluyó que no tiene derecho al subsidio, pues no lo vea como una tragedia. Si usted no tiene derecho al subsidio porque sus ingresos no se redujeron, pues eso es bueno, significa que sus ingresos no se redujeron. A diferencia de otras empresas que en estos días simplemente quebraron, a diferencia de discotecas, bares, que pues definitivamente no pudieron aguantar esto, su empresa sí lo está aguantando. Entonces, aunque a todos nos gustaría recibir ese derecho, a todos nos gustaría recibir el beneficio del gobierno y sentimos que lo merecemos, pues digamos, si las cosas no se dan y si la situación no lo permite, pues hay que verlo por el lado bueno y hay que entender que no tuvimos una reducción importante en nuestros ingresos, entonces pues estamos en una mejor situación que muchas otras empresas. Listo, entonces, esas eran las personas jurídicas que tenían derecho al subsidio. ¿Y de cuánto es el subsidio? Según el decreto, el subsidio es de hasta el 40% de un salario mínimo, es decir, hasta 351.121 pesos, por un máximo de 3 meses, que son mayo, junio y julio. ¿Qué significa un máximo de 3 meses? ¿Por qué mayo, junio y julio? ¿Y por qué no julio y por qué no agosto? Bueno, hasta julio es que el gobierno considera que vamos a tener que vamos a estar en esta crisis económica. Se espera que a partir de agosto ya se esté solucionando, pues, si por lo menos de pronto no se está solucionando el coronavirus, al menos que ya se haya reactivado un poquito la economía. Entonces, por eso el máximo de 3 meses. ¿Y por qué máximo? Pues porque si usted no quiere acudir al subsidio 3 meses, puede acudir al subsidio 2 meses. Si de pronto en mayo no cumplió requisitos, puede que en junio y en julio sí. Entonces puede acceder en junio y en julio. O al contrario, en mayo sí cumplió, en junio sí cumplió y en julio no. O de pronto en un solo mes, como sea. El punto es que es máximo 3 meses. Puede ser 1, puede ser 2, máximo 3.
¿Y por qué hasta 351.121 pesos? Y eso ya es más especulativo, porque el gobierno nos dice hasta el 40%, el decreto nos dice que es hasta el 40% de un salario mínimo, pero no nos dice qué criterios se van a tener en cuenta para que yo tenga derecho a ese 40% o para que me otorguen 30% o para que me otorguen 20% o 10% o nada. Porque como está redactado el decreto, uno no puede reclamar si le dan 200.000 pesos o si le dan 100.000 pesos. Como está redactado el decreto, hay un máximo, pero no hay un mínimo. Entonces, ¿qué debemos esperar de esto? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que ante medios de comunicación y en todos sus comunicados, el gobierno ha insistido en que va a dar 351.000 pesos. No utiliza el hasta. Dice, yo le voy a pagar 351.000 pesos. Aquí vemos una infografía de la UGPP que dice que las empresas recibirán 351.000 pesos. Aquí otra que dice monto del subsidio 351.000 pesos. Y aquí otra, lo mismo, 351.000 pesos. Insisten con el 351.000 pesos. Entonces, aunque parece que nos están dando la confianza de que nos van a entregar este dinero, los 351.000 completos, rebajándonos el 121 pesos, pues no se confíen. No hay ninguna garantía de que esto sea así, porque como he venido insistiendo, lo que dice el gobierno, lo que publica en Twitter, lo que publica en su página, no es obligatorio, no es fuente del derecho, no genera ley ni obligaciones. Lo único que es obligatorio es lo que dice el decreto. Y el decreto no dice 351.000 pesos, dice hasta, como si fuera un máximo. Entonces, ¿es posible que recibamos menos? Sí, es posible. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular el número de empleados por el cual vamos a tener derecho al subsidio? Entonces, el decreto nos pone dos criterios y vamos a escoger el menor entre estos dos criterios. Por un lado, los que reportamos al PILA, a la planilla, en febrero de 2020. Y por otro lado, los que nos comprometemos a mantener vinculados en este mes. En el mes de la postulación. Por ejemplo, en mayo yo me comprometo a mantener un número X en mayo. En junio me comprometo a otro número. Y en julio me comprometo a otro número. Es decir, en mayo no nos tenemos que comprometer para junio ni para julio. En cada mes uno hace su compromiso y ese compromiso es independiente de los otros meses. Entonces, el menor valor entre estos dos. Yo reporté en febrero de 2020 15 empleados, pero se me vino marzo, se me vino abril, llegó la pandemia, se me bajaron los ingresos, se me bajó la utilidad y tuve que despedir a 5. Actualmente tengo 10 y yo me comprometo a mantener esos 10 durante todo el mes de mayo. Entonces, como en febrero tuve 15 y en mayo tuve 10, tomo el menor valor, estos 10. Y por esos 10 va a tener derecho al subsidio. O lo contrario. En febrero tuve 10 empleados y en mayo tuve 12 y me comprometo a mantener a esos 12. Entonces me van a dar el subsidio por los 10 de febrero, por el menor valor entre los dos. Pero ojo, solamente vamos a contar a los que tienen un IBC de por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente, a los que cotizan en planilla con un salario de 877.803 pesos. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un empleado? Por ejemplo, algo que se hizo mucho en marzo y abril, cuando empezó la cuarentena, cuando empezó el aislamiento nacional obligatorio y las empresas empezaron a verse como con este costo de los derechos laborales, algo que se hizo muchísimo fue reducir la jornada laboral. Entonces, le bajábamos a alguien la jornada a medio tiempo y esa persona empezó a recibir el 50% de su salario. Fue uno de los tantos acuerdos a los que se llegó durante estos días de crisis para reducir los costos. ¿Qué pasa en esos casos? Que la persona está recibiendo, por ejemplo, 500.000 pesos o 450.000 pesos, que está recibiendo la mitad de su salario normal y esa mitad es inferior al salario mínimo. ¿Voy a tener derecho al subsidio por esa persona?
Porque recordemos que la planilla solamente nos permite cotizar de un salario mínimo para arriba. Nosotros en planilla no podemos cotizar a Seguridad Social por menos de un salario mínimo. Entonces, incluso si la persona está devengando menos de un salario mínimo, lo más probable es que la cotización la estemos haciendo por el salario mínimo completo. Entonces, recordemos, lo que se nos exige no es que la persona, no es que cada trabajador devengue un salario mínimo, sino que cotice por un salario mínimo. Entonces, si recibe menos de un salario mínimo porque trabaja menos de las 48 horas semanales, entonces se estaría cotizando por un salario mínimo y sí tendría derecho a ser contado para este subsidio. Ahora bien, si el trabajador recibe menos de un salario mínimo, pero trabaja las 48 horas o más, pues ahí ya estamos, digamos, ya el problema no es tanto con este subsidio, sino de una violación de derechos laborales por estar pagando una suma inferior al mínimo. Entonces ya pues nos podemos meter en muchos problemas con la justicia laboral y con el Ministerio del Trabajo. Pero si la persona trabaja menos de la jornada completa y por eso recibe menos del mínimo, mientras la cotización se esté haciendo por 877.803 pesos, sí, se contaría para el subsidio. Pero hay otra modalidad por la que alguien puede, que es la única, por la que alguien puede cotizar por menos del mínimo, y es estar en la modalidad de trabajo por semanas del decreto 2616 de 2013. Refrescando un poquito la memoria, y por cierto, este decreto 2616 de 2013 ya fue compilado en el decreto único reglamentario del sector trabajo, entonces de pronto si alguien dice, uy, ¿cómo así? ¿Por qué me habla del decreto con el nombre viejo? Lo hago para que lo identifiquemos mejor. Sé que ya está compilado en el decreto reglamentario, pero esto es para que lo identifiquemos mejor porque muchas personas tienen grabado el 2616. Entonces, ¿qué pasa con los que devengan menos de un salario mínimo por estar en la modalidad de trabajo por semanas? Este es el caso, por ejemplo, de empleados domésticos, de empleados que dependen de los fines de semana, barman, meseros de bares, animadores de discotecas, personas, bueno, en este momento nada de eso está funcionando, pero digamos, en cualquier industria puede ocurrir que alguien trabaje menos de los 30 días del mes y que se acoja a la modalidad de trabajo por semanas. ¿Esta en qué consiste? En que el trabajador se mantiene vinculado al sistema subsidiado de salud, es decir, continúa recibiendo la salud del SISBEN, así que no se hace cotización a salud. Y la cotización a pensión y a caja de compensación familiar se hace en proporción al tiempo que él trabaja con ustedes. Por ejemplo, si trabaja en un mes 6 días, o sí, si trabaja en un mes 6 días, entonces se cotizaría una semana, es decir, la cuarta parte de un salario mínimo, a pensión y caja de compensación. Y la ARL sí se cotiza completa por el mes completo. Entonces, ¿qué pasa con estos trabajadores que devengan menos de un salario mínimo por estar en la modalidad de trabajo por semanas, por trabajar menos de los 30 días del mes y que por tanto su cotización en la planilla se realiza por un valor inferior al mínimo? Según la redacción del decreto 639 de 2020 que nos creó el subsidio de nómina, estos no podrían contarse, no nos darían derecho a subsidio por no recibir una cotización a seguridad social del mínimo. Otra pregunta muy común, ¿debo contar a los aprendices del SENA? Los aprendices SENA en etapa práctica me dan derecho al subsidio. Los de etapa lectiva, pues evidentemente no. Además, ellos han seguido pues estudiando y han seguido normal en estos días. Pero los de etapa práctica, yo sí los tengo en mi empresa, sí están ahí todo el tiempo, les doy dotación, les cotizo, les pago el salario mínimo completo. ¿Ellos se cuentan? No, ellos no se cuentan. El subsidio se otorga solamente por empleados dependientes y los aprendices del SENA no son empleados dependientes. Son una modalidad jurídica totalmente diferente, que es un contrato de aprendizaje. Y también la cotización se hace con una planilla diferente, de una manera diferente, entonces no. Los aprendices del SENA no se cuentan para el subsidio. Y los pasantes universitarios.
del decreto 055-2015. Nuevamente, este decreto ya está compilado en el decreto único reglamentario del sector trabajo, pero mucha gente lo conoce por este nombre, entonces le dejo el nombre para identificarlo. ¿Cuáles son esos pasantes universitarios? Los que, por ejemplo, me estaban haciendo su práctica de la universidad en la empresa, y yo lo único que hacía era cotizarles, era pagarles una mensualidad, porque la universidad se encargaba de pagar los riesgos laborales y ellos seguían afiliados como beneficiarios de sus papás en el sistema de salud, también una modalidad legal. No, tampoco se contarían, no son empleados dependientes. Y por no ser empleados dependientes no cumplen con los requisitos que nos está exigiendo el decreto 639 para dar derecho al subsidio. ¿Y qué pasa con los trabajadores en misión? Las llamadas bolsas de empleo o las empresas de servicios temporales, que yo tengo la mitad de mi planta de personal, por ejemplo, con una empresa de servicios temporales, y estos trabajadores pues están siempre en mi empresa, yo pago por ellos, es tanto como si fueran mis propios trabajadores. Bueno, a pesar de que ellos están en su empresa y a pesar de que ellos físicamente, digamos, no hay una diferencia con sus trabajadores normales, reciben los mismos beneficios, los mismos salarios, etcétera, tampoco se podrían contar porque ellos aparecen en la planilla de la empresa de servicios temporales. Es la empresa de servicios temporales la que se encarga de pagar la seguridad social de ellos, de la que los tiene en la nómina y la que es su verdadera empleadora. Entonces, no. Los trabajadores en misión provistos por una empresa de servicios temporales puede que den lugar a subsidio, pero ese subsidio no es para usted. Ese subsidio lo tendrá que reclamar la empresa de servicios temporales con el cumplimiento de sus propios requisitos, con su propia reducción de ingresos, con la erradicación de sus propios documentos. Ellos, para todos los efectos, son trabajadores de la empresa de servicios temporales y a usted no le van ni a poner ni a quitar en el subsidio. Debo contar a los contratistas que son personas naturales. Por ejemplo, el mensajero de la empresa. Nunca lo vinculé por contrato de trabajo, nunca lo afilié, porque él me mostraba su cotización, él cotizaba con una cooperativa y todos los meses me la pasaba con la cuenta de cobro. Entonces, ese contratista persona natural lo tendría que contar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con muchos contadores que son personas naturales y también los tenemos como contratistas, muchos abogados externos, el asesor de seguridad y salud en el trabajo, el asesor de derecho ambiental. Bueno, no, estos tampoco. Por lo mismo, como no son empleados dependientes, como no los tengo en mis propias planillas de cotización, pues no podría contarlos para el subsidio. Tampoco podría contar a los que yo sí tengo en mis planillas. ¿Cuáles son los contratistas que yo tengo en mis planillas? Los de los riesgos más altos, que es cuando el contratante empieza a estar obligado a pagar la ARL por ser el riesgo tan alto. No, como no son empleados dependientes, no dan derecho a subsidio, no los puede contar. Bien, bueno, yo les comentaba que el número de trabajadores, se tiene que calcular como la menor entre dos variables, los que tuve en febrero y los que me comprometo a tener en mayo, o en junio o en julio, según el mes de la postulación. Entonces, por ejemplo, yo en mayo me comprometí a tener 15, pero me renunciaron 2 y terminé el mes con 13. Yo tenía toda la intención de mantener a los 15. ¿Qué puedo hacer si el personal me renuncia? Bueno, si usted alcanzó a recibir el subsidio por esas 15 personas, pero no pudo cumplir su compromiso porque parte del personal renunció, pues no sería su culpa. Entonces no habría sanciones disciplinarias, no habría problemas fiscales, disciplinarios, penales, ni nada de esto, pero sí es posible que lo hagan devolver el dinero correspondiente a esas dos personas. Porque si bien el decreto no lo establece expresamente, sí una de las cosas que dice es que si se paga más de lo que en últimas había derecho a pagar, por ejemplo, si a usted le pagan un número X, un valor X como subsidio, pero tiempo después se encuentra que habría tenido derecho a menos, se tiene que devolver la diferencia. Entonces es posible que lo obliguen a devolver la diferencia
entre los 15 y los 12 trabajadores que en últimas tuvo. Sin embargo, pues esto es un tema que haría parte del trámite, haría parte de la operatividad del subsidio, que aún no nos la han regulado, entonces pues es posible que después cambie la respuesta a esta pregunta, pero por ahora esa sería la respuesta, tendría que devolverlo. Otra de las sorpresas, así como la limitación a persona jurídica nos llegó a todos como que, uy, ¿cómo así? Otra de las sorpresas que nos dieron es que no se cuentan los que en el mes de la postulación estuvieron suspendidos o en licencia no remunerada. ¿Y esto por qué fue tan grave para muchos? ¿Esto por qué nos tomó así como tan... bueno, porque suspender y hacer licencias no remuneradas fue una de las estrategias más comunes que las empresas privadas adoptamos cuando empezó el aislamiento preventivo obligatorio y nos dimos cuenta que no íbamos a poder seguir pagando la nómina normal. Entonces, muchos decidieron suspender por caso fortuito o fuerza mayor. Otros decidieron suspender por cierre temporal de la empresa. Y otros, pues digamos, la licencia no remunerada es una causal de suspensión, entonces otros suspendieron por licencia no remunerada. La licencia no remunerada, la diferencia que tiene con las demás causales de suspensión, pues es que es de mutuo acuerdo. Entonces, el trabajador solicita la licencia no remunerada y el empleador se la concede o no se la concede. Entonces, lo que se hacía lo que hicieron muchas empresas fue hablar con los trabajadores y llegar a acuerdos. Entonces, por ejemplo, el trabajador solicitaba una licencia no remunerada por todo abril, por ejemplo, y no recibía salario, pero el empleador le pagaba un auxilio de 300, 400, 500 mil pesos para colaborarle, y este auxilio pues no era salarial, no repercutía en prestaciones ni en seguridad social, era un acuerdo, era algo legal, era algo que beneficiaba a ambas partes, que obviamente pues el trabajador iba a recibir menos dinero del que estaba acostumbrado, pero por lo menos iba a tener algo para garantizar su mínimo vital, dado que no estaba trabajando. Pero entonces estos acuerdos que eran totalmente legales, que se permiten, que están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, ahora nos los están castigando diciendo que no se cuentan los trabajadores que en el mes de la postulación estuvieron suspendidos o en licencia no remunerada. Como les digo, la licencia no remunerada es una causal de suspensión. O sea, simplemente habrían podido decir suspendidos. Nos dio duro a muchos este castigo. Bueno, ¿y por qué se hizo? ¿Cuál habría sido el razonamiento del gobierno? Muy probablemente, pues primero, si el trabajador estuvo suspendido o en licencia no remunerada en todo el mes, pues en todo el mes no tuvo derecho a salario, entonces no tendría sentido pagar un subsidio por ese salario, lo cual es totalmente razonable. Y además, si sumamos esto con esa fiscalización rigurosa que está haciendo el Ministerio del Trabajo sobre los acuerdos y sobre las suspensiones que se hacen con los trabajadores, pues evidentemente el gobierno está intentando desmotivar que se acuda a esta opción laboral para evitar afectar a los trabajadores, porque en el tiempo de suspensión ellos no reciben salario. Entonces el ministerio siempre ha dicho, intenten no suspender, saquen a vacaciones, reduzcan jornada, cosas así, pero no suspendan. Ha sido la recomendación del ministerio. Entonces, pues para quienes no siguieron esa recomendación, ahora nos están castigando con quitarnos el subsidio por esas personas. Bueno, pero entonces esa limitación de las suspensiones hace que nos surjan también muchas dudas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores que durante mayo estuvieron en licencia de maternidad o tuvieron incapacidad o tuvieron vacaciones? ¿Ellos sí me van a contar? Sí, ellos sí van a contar. Porque la licencia de maternidad, la incapacidad y las vacaciones no son causales de suspensión del contrato de trabajo, a diferencia de, por ejemplo, la licencia no remunerada, que esa sí es una causal de suspensión. Como la licencia de maternidad, la incapacidad y las vacaciones no suspenden el contrato de trabajo, pues todas las obligaciones laborales siguen existiendo, todos los efectos laborales se siguen surtiendo y por tanto sí tenemos derecho al subsidio. Y no solamente eso, sino que también, y digamos,
a lo largo de los años, muchas veces la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Trabajo, en todas las entidades nos han estado reiterando que la licencia de maternidad, la incapacidad de las vacaciones, no suspenden el contrato de trabajo, porque durante ese tiempo sí se causan prestaciones sociales. Entonces, téngalo muy en cuenta. Si usted no ha venido contando para el cálculo de prestaciones sociales los términos de licencia de maternidad, de incapacidad de vacaciones, pues es hora de que empiece a hacerlo. Porque como no suspenden el contrato de trabajo, esos días, a pesar de que el trabajador no está en el puesto de trabajo, sí se causan prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses a las cesantías. Durante las vacaciones se causan vacaciones. Por ejemplo, otro caso muy común. La empresa que desde mayo o abril había venido pactando licencias no remuneradas con sus trabajadores, unas licencias no remuneradas de mutuo acuerdo, unas licencias no remuneradas legales, permitidas, etc. ¿Qué pasa si desde marzo o abril estas licencias se han venido pactando y se extendían hasta mayo? Entonces, por ejemplo, el último aislamiento preventivo obligatorio de abril nos lo dieron, era creo que hasta el 27 de abril. Y en esos días anunciaron que se iba a extender hasta el 11 de mayo. ¿Sí fue así? Sí. En esos días nos dijeron que se iban a extender hasta el 11 de mayo. Entonces, en los últimos días de abril, muchas empresas firmaron con los trabajadores documentos diciendo vamos a prorrogar la licencia no remunerada hasta el 11 de mayo. Y luego nos dijeron que hasta el 25 de mayo. Entonces vamos a prorrogarla hasta el 25 de mayo. ¿Qué pasa ahí? ¿Pierdo el derecho? Sí, en principio usted pierde el derecho. Pierde el derecho por esos trabajadores. Sin embargo, pues llega la hora de que haga cuentas. Saque papel y lápiz, saque sus habilidades matemáticas y empiece a hacer el cálculo de si vale la pena revocar esa licencia, porque es que es por mutuo acuerdo. Las licencias no remuneradas las solicita el trabajador y el empleador se le concede. Y en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si de mutuo acuerdo lo creamos, de mutuo acuerdo lo podemos revocar. Entonces, si nosotros con el trabajador firmamos un documento pactando una licencia no remunerada, en otro documento podemos decir, hágase caso omiso a ese acuerdo que hicimos y no va a haber licencia no remunerada. Estos días que el trabajador ha estado en la casa no se consideran licencia no remunerada, se consideran un periodo de salario sin prestación del servicio, por ejemplo. Y como en este momento nosotros no hemos pagado la Seguridad Social de mayo, la pagamos en junio, pues no habría una novedad en planilla de licencia no remunerada. Entonces, si nosotros tenemos esa licencia corriendo en este momento, todavía estamos a tiempo de arrepentir. Pero ¿por qué le digo que tiene que sacar papel y lápiz? Porque de todas maneras, primero, no es seguro que usted tenga derecho al subsidio. Puede que no. Primero tiene que calcular lo de los ingresos. Si ya calculó y definitivamente sí tiene derecho al subsidio, porque sí se redujo más del 20% sus ingresos, de todas maneras, no es seguro que paguen 351,000 pesos por cada trabajador. Puede que paguen menos. Como les digo, el decreto dice que hasta 351,000. Entonces, puede que sea menos. Y además, pues, con una licencia no remunerada, mi obligación es 0. En cambio, si yo tengo el subsidio, pues mi obligación es del 60% del salario mínimo o de lo que se necesite para completar el salario del trabajador, si él devenga más. Entonces, pues es posible que salga mejor usted no reclamar ese subsidio, pero continuar con el trabajador en licencia. O sea, es posible que la decisión más razonable en este momento para el caso de las empresas que están en esta situación sea no reclamar subsidio, seguir como venían. O puede que no, puede que sí valga la pena el subsidio. Eso ya es algo que depende totalmente de su estilo gerencial, de la situación actual de la empresa y de sus clientes, de lo que usted espera de estos meses, etcétera. Es algo que depende totalmente de la situación concreta de cada empresa. Diferente es el caso de si suspendimos por fuerza mayor o caso fortuito, que fue algo también que se hizo muchísimo en estos días. Si suspendimos por fuerza mayor o caso fortuito,
porque, por ejemplo, cuando sucedió el aislamiento, dijimos, no puedo trabajar así, todos quedan suspendidos, fuerza mayor, y le enviamos una cartica al Ministerio del Trabajo diciendo, me permito informarle que he suspendido por fuerza mayor, porque estas suspensiones se deben informar, ¿no? No hay que pedir permiso, pero sí hay que informarlas. Entonces, ¿qué pasa si lo suspendí por fuerza mayor o caso fortuito y esa suspensión iba hasta el 30 de mayo, por ejemplo, hasta el 31 de mayo? Ahí sí lo siento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno suspende por fuerza mayor o caso fortuito, uno está diciendo que es absolutamente imposible ejecutar el contrato laboral. Absolutamente imposible. Por ejemplo, yo trabajo armando las tarimas para los conciertos y se prohibieron los conciertos. Pues no puedo ejercer mi contrato laboral porque no va a haber tarimas para armarlas. Ahí habría, considero yo, un caso fortuito de fuerza mayor. Entonces, hay una imposibilidad, ¿sí? La imposibilidad no es de dinero, es de ser imposible, no es de que sea caro, no es de que sea, no es de que yo no tenga plata, es de que es imposible. Entonces, si yo ya le dije al Ministerio del Trabajo que la ejecución del contrato laboral era imposible, pues ahora no le puedo decir, ups, Ministerio del Trabajo, no, sí, la verdad, sí puedo ejecutar el contrato de trabajo. Lo que me faltaba era plata, pero ya con el subsidio sí puedo. Considero yo que no. Si ya dijimos que era imposible, tenemos que sostenernos en que era imposible, porque si aceptamos que ya no es tan imposible, porque ahora sí hay subsidio, entonces lo que estamos diciendo es que realmente antes sí lo habríamos podido ejecutar, lo que faltaba era plata. Y eso podría llegar en el futuro, ante eventuales demandas y ante eventuales denuncias e investigaciones, eso podría llegar a desvirtuar el tiempo que el contrato alcanzó a estar suspendido y a obligarnos a pagar todo ese dinero que nosotros dejamos de pagar, más las indemnizaciones y más los intereses que se hubieran causado. Entonces, si usted suspendió por fuerza mayor o caso fortuito, mi recomendación es que deje así. Con eso no se meta. Déjelo suspendido. ¿Qué pasa si suspendí por cierre de la empresa o establecimiento? Bueno, la suspensión por cierre de la empresa o establecimiento tiene un procedimiento especial por el cual uno le tiene que pedir permiso al Ministerio del Trabajo. En la de fuerza mayor o caso fortuito no se pedía permiso, se avisaba. En la de cierre de la empresa o establecimiento sí se pide permiso y ese permiso es un trámite largo. Entonces, si usted en este momento tiene su empresa suspendida por cierre de la empresa o establecimiento, muy probablemente ese cierre empezó antes de la pandemia, porque sería muy difícil que ya le hubieran dado la autorización si eso fue después de la pandemia, o sea, imposible. Y pues digamos, usted podría reabrir su empresa, reabrir su establecimiento sin problema, eso acabaría con la suspensión, pero después queda como, digamos, el subsidio se da por 3 meses y si su empresa o su establecimiento se había cerrado antes de la pandemia, pues eso significa que los problemas económicos existían desde antes de esto, entonces es muy posible que el subsidio no los solucione. Pero ¿qué pasa si suspendí como sanción disciplinaria? En mayo alguien se me portó mal. Yo le hice el procedimiento disciplinario respectivo y la persona pues recibió su sanción disciplinaria que fue una suspensión. Como les digo, la planilla de mayo no la hemos pagado. Entonces, lo que ha pasado en mayo todavía no lo hemos reportado, todavía estamos a tiempo de arrepentirnos. Es posible arrepentirnos de una sanción disciplinaria, se puede hacer en cualquier momento. Ustedes saben que todo lo que sea a favor del trabajador se puede hacer. Entonces, si uno ordenó suspender a alguien y después se arrepiente, pues simplemente hace un documento diciéndolo, no, hemos reconsiderado su caso y consideramos que no procede la suspensión, entonces esos días que usted estuvo suspendido, pues se le van a pagar y ya entonces no existiría una suspensión en planilla y podríamos reclamar el subsidio. Bien, bueno, ya concluí que entonces mi empresa sí tiene derecho al subsidio y ya hice la cuenta de cuántos son los trabajadores
que voy a poder presentar para aplicar. ¿Qué sigue? Pues hacer la solicitud, hacer la aplicación, postularme para ser beneficiario. Supuestamente estas postulaciones empiezan ahorita el lunes. Entonces, ¿dónde me postulo? Ante la entidad financiera donde tiene el producto de depósito. ¿Cómo así? En el banco donde tiene la cuenta. Cualquier banco, todos los bancos van a estar habilitados para recibir esta documentación. Incluso la mayoría supuestamente, la mayoría van a tener que recibirlo por internet, porque una de las cosas que dice el decreto es que se va a animar a los bancos a que reciban esto por internet, pues porque estamos en un aislamiento, estamos en una cuarentena, se supone que tenemos que estar en nuestras casas, entonces entre menos obligaciones nos pongan de transportarnos, mejor. Entonces, teóricamente vamos a poder radicarlos de manera electrónica. ¿Y qué es lo que debo radicar? Una solicitud manifestando interés, es decir, yo, fulanito de tal, representante legal de la sociedad tal, manifiesto que estoy interesada en ser beneficiaria del aporte estatal para el programa de apoyo al empleo formal. Fácil. Un certificado de existencia y representación. Si no lo tiene actualizado, aproveche estos días y actualícelo. Presente uno con unos días de viejo máximo para que entre más precavidos en el banco. Una certificación del representante legal y del revisor fiscal. ¿Qué nos debe decir esta certificación? Estas dos personitas, el representante legal y el revisor fiscal, o si la empresa no está obligada a tener revisor fiscal, entonces un contador público, nos deben certificar. Primero, la reducción de ingresos. Ellos son los que nos dicen, antes tuvimos ingresos de tanto, ahora tenemos ingresos de tanto. Eso significa una reducción de ingresos de 2.000 millones de pesos y eso me da 25%, algo así, que sea de más del 20%. Un compromiso de mantener vinculados a un número X de trabajadores durante el mes de mayo, porque estamos en mayo, o junio cuando nos postulemos para junio, o julio cuando nos postulemos para julio. Y un compromiso de utilizar el dinero que se reciba por este aporte estatal solamente en el pago de la nómina. Entonces ellos nos firman 3 cositas: el compromiso de mantener vinculado un número de personas, la reducción de ingresos y el compromiso de gastarse bien el dinero. Y bueno, hay otros documentos que no nos piden que adjuntarlos como por si sí o por si no. La cédula del representante legal, la cédula del revisor fiscal, la tarjeta profesional del revisor fiscal o la tarjeta profesional del contador que utilicemos para esto. De paso, si también pudiéramos, antes de enviarlos, que la tarjeta profesional está vigente, que no está suspendida, que no tiene sanciones, para que no tengamos sorpresas en el futuro y que después nos metamos en problemas. ¿Qué pasa con el famoso formato de postulación? Porque, devolviéndonos, lo primero que tenemos el primer documento que debemos tener listo es una solicitud manifestando interés. Entonces, eso es lo que muchos hemos empezado a llamar formato de postulación. ¿Qué pasa con el formato de postulación? El decreto nos dice que la UGPP expedirá un formulario estandarizado para que todos presentemos el mismo, que podrá contener la información exigida en el decreto o podrá ser anexo a esta. Entonces, pues lo que lo primero que dice es que la UGPP podrá expedir ese formato. O sea, no la está obligando, no está diciendo deberá, expedirá, no, podrá. Si no quiere, no debe hacerlo. Pero parece que sí lo va a hacer, o por lo menos ha dicho en Twitter que sí lo va a hacer.
Y este formato pues hemos entendido que es el que se va a utilizar para hacer la manifestación de interés y que va a ser el documento principal de nuestra postulación, al cual van a ir anexos los demás documentos o que va a ir acompañándolos. El lunes empezó a circular un formulario de postulación y muy probablemente a usted le llegó por WhatsApp, por correo electrónico, por redes sociales, porque se circuló por todo el país en cuestión de minutos. Se volvió viral, que era este que tenemos en pantalla. Formulario de postulación al programa de apoyo al empleo formal, PAEF, se ve muy serio, se ve muy real, etc. Pero después la unidad, la UGPP, nos dijo que era falso. Entonces sí, en este tema, y no es la primera vez que sucede, en el gremio inmobiliario pasó lo mismo con uno de los decretos de estos días, ahorita no recuerdo el número del decreto, pero pasó lo mismo. Empezó a circular el texto de un decreto y después resultó que no, que era falso. Porque pues en estos días en cuarentena hay gente que está desocupada en la casa y no tiene nada más que hacer y dice, voy a hacer un documento y le voy a poner logos y lo voy a hacer ver serio y lo voy a volver viral, así como por la broma. Entonces, es importante siempre verificar todo, toda información que nos llegue, confirmarla en las páginas oficiales, confirmarla en las redes sociales de las entidades, etc. Y también de pronto, si tenemos un abogado interno en nuestra empresa o si de pronto nosotros estamos familiarizados con el texto del decreto, estudiar las cosas. Por ejemplo, este formulario, la verdad, desde el momento en que nos llegó, muchos nos dimos cuenta de que era falso. Primero tenía logos del Ministerio de Hacienda. Y se supone que quien va a expedir el formulario, por lo menos según el texto del decreto, no es el Ministerio de Hacienda, es la UGPP. Entonces, si la UGPP es la que me tiene que expedir el formulario estandarizado, ¿eso por qué está con logos del Ministerio de Hacienda? Eso fue lo primero sospechoso. Aquí está, parágrafo 4. La UGPP podrá determinar un formulario estandarizado. Entonces, se equivocaron de entidad. Y además la segunda página nos decía lo siguiente. La segunda página de ese formulario falso. Nos decía que no iban a contar los empleados que no hubieran laborado más de 20 días y que no iban a contar los que registraran incapacidades por EPS mayores a 12 días durante el mes correspondiente. ¿Cómo así? Eso no lo dice nunca el decreto. Entonces, cada vez que a usted le llegue un documento, o sea, con esto ya nosotros dijimos eso es falso. Cada vez que a usted le llegue un documento, verifíquelo. Verifíquelo en medios de comunicación oficiales, en los canales oficiales de comunicación de las entidades. Si es posible, hágaselo revisar a un abogado. No se confíe, muchas personas empezaron a imprimir, llenar y radicar esto en los bancos y pues perdieron el viaje. En este momento, si ustedes ingresan a la página de la UGPP, ugpp.gov.co, en el centro sale PAEF, porque como todo el mundo está interesado en la información, pues lo pusieron justamente en el centro para que fácilmente uno pueda acceder a revisar qué es lo que oficialmente se conoce sobre el tema. Entonces, ahí tienen el dato para que puedan verificar todo lo que les llegue. Bueno, y además, los documentos que les dije son los de mayo, pero también nos vamos a postular en junio y en julio. En esos meses, además, tendremos que anexar a los documentos una certificación en la cual vamos a dar constancia de que los recursos que recibimos en el mes anterior o en los meses anteriores fueron utilizados en el pago de la nómina. Estamos dando fe de que mi empresa sí utilizó los recursos en el fin por el cual se le concedieron. Listo. El banco recibe todos mis documentos. Entonces suceden dos cosas. Primero, de afán, porque tiene muy poquito tiempo para hacerlo, el banco revisa mis documentos de afán rapidito y decide si tengo o no tengo derecho al subsidio y me paga. ¿Por qué digo que de afán? Porque supuestamente vamos a estar radicando los documentos ahorita el lunes 18. Y supuestamente nos van a pagar este dinero antes del 30 de mayo para que podamos utilizarlo en el pago de las nóminas. Entonces, los bancos van a tener 12 días para revisar documentación de miles y miles y miles de empresas. Eso no
Eso es un trabajo monumental y pues no van a poder hacerlo con todo el detalle del caso. Pero aparte de que el banco hace esta revisión rápida, también le informa y le envía todos los documentos a la UGPP. Y la UGPP sí va a tener todo este año y todo el próximo año para estudiar los documentos y para estudiar el caso de cada una de las empresas que acudieron a este beneficio. Y la UGPP va a determinar si de pronto alguien recibió beneficio, alguien recibió el subsidio y no tenía derecho. Y si encuentra esto, va a proceder con el cobro coactivo, es decir, va a obligar a la persona a devolver la plata si encuentra un pago improcedente. Ojo, que estamos hablando de la UGPP, no es cualquier entidad, es la UGPP. La UGPP va a revisar todos los documentos que usted allegue para la reclamación de este subsidio. Entonces, no corra riesgos, no reporte nada inexacto, no vale la pena. Quienes ya se han enfrentado con algún proceso de fiscalización de la UGPP o quienes han escuchado anécdotas sobre la UGPP, sabemos que esta entidad es un sabueso. Ellos se dan cuenta de todo. Es muy difícil que algo se les pase. Ellos están autorizados legalmente para cruzar cuentas con la DIAN. Entonces, usted puede creer que dijo la mentira perfecta, pero ellos van a poder contrastarlo con sus contabilidades, con toda la información que la DIAN tiene sobre usted. Ellos están autorizados a cruzar información con la registraduría. Entonces, pues ustedes saben que cotización y muchas cosas tributarias varían según el estado civil de la persona y todo esto. Ellos pueden verificar eso. A ellos no se les escapa nada, o es muy difícil que se les escapen las cosas. Tienen equipos y equipos y equipos gigantes de trabajadores y contratistas investigando a las empresas. Entonces, no corre riesgos. Si de pronto tiene la tentación de decir alguna mentirilla blanca en su formulario de postulación, si de pronto tiene la tentación de que le faltaron 2 pesitos para el 20%, eso ahí como los arreglamos. Tengan en cuenta que la UGPP va a vigilar, va a revisar, va a contrastar todo lo que usted allegue y eso se le puede convertir en un problema gigante. Y bueno, ¿qué problemas puede llegar a haber? Primero, la devolución del subsidio, devolver lo que se le pagó. ¿Y esto por qué ocurriría? Usted lo pueden obligar a devolver el subsidio si, por ejemplo, no lo utilizó en el pago de la nómina, se lo gastó en otras cosas. O no utilizó todo en el pago de la nómina, caso en el cual tendría que devolver la diferencia. O, por ejemplo, que no cumplía con los requisitos. El banco en su revisión de afán dijo, sí, cumple y le pagó, pero después la UGPP se da cuenta de que usted no cumplía con los requisitos y no podía ser beneficiario. Entonces, por ese motivo también tiene que devolver el dinero. O, más grave todavía, si se descubre que utilizó documentos falsos. Tenga en cuenta que toda la información que usted reporte para esta postulación al subsidio se va a considerar información pública. Normalmente es información pública, la que está contenida en documentos públicos o la que es creada por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. En este caso, entonces, se va a considerar que los documentos de postulación al subsidio son documentos públicos, por tanto, esa es información pública. Por tanto, cualquier alteración, cualquier mentira que se diga es una falsedad en documento público, eso es un delito. Lo mismo con los recursos recibidos. Esos recursos también se van a considerar públicos. Usted, como empresa privada, va a estar manejando recursos públicos. Eso genera una responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal grandísima. Un mal manejo de este dinero, una mentira en la información, puede llevarlo a usted a la cárcel. Y si no lo lleva a la cárcel, puede generar responsabilidad disciplinaria ante los diferentes órganos que juzgan la responsabilidad disciplinaria en el país, o responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República, que eso se le puede convertir en 10 años de sufrimiento. O sea, insisto, no se arriesguen. Esto es un tema serio, no vale la pena. Pero bueno, nos dicen que radicamos los documentos al 18 de mayo. ¿Y ahí qué pasa?
los radico, quién me los recibe, porque en este momento pues, es posible que usted haya hecho el experimento. En este momento, si ustedes van al banco y dicen algo del subsidio del PAES, le dicen, no, aquí no sabemos nada de eso. Entonces, ¿quién le va a recibir esos papeles en el banco? ¿Que le van a entregar un radicado? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se van a demorar? ¿Cómo le van a consignar? Lo siento, pero no tenemos una regulación sobre el procedimiento ni sobre los términos que van a regir este subsidio. Una de las cosas que dice el decreto es que el ministerio regulará el procedimiento y los términos, pero hasta ahora eso no ha pasado. Como les digo, el decreto es del 8 de mayo, hoy estamos a 15 de mayo, último día hábil antes de tener que empezar a hacer esto, y todavía no hay una regulación, o por lo menos no la había antes de empezar esta charla. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que estar revisando todo el día. Yo creo que sale hoy, me parecería el colmo si no sale hoy, yo creo que sale hoy, entonces hay que estar todo el día revisando las páginas oficiales. Lo que sí parece claro, como lo he venido repitiendo, es que el 18 de mayo del próximo lunes van a empezar a recibir la documentación. ¿Y por qué digo que parece claro? Porque a pesar de que, insisto, las declaraciones públicas de los empleados, de las autoridades no son obligatorias, pues sí generan como una confianza, ¿no? Sí, pues como que uno no espera que digan mentiras. Y han insistido muchísimo y siguen insistiendo en que el 18 de mayo se va a empezar a recibir documentos, pues entonces uno espera que por lo menos empiecen el 18 de mayo. No lo dice el decreto, lo dicen ellos. Pueden arrepentirse a último minuto, pero por ahora parece que el 18 de mayo van a recibir los documentos. Bueno, yo creo que una de las mayores conclusiones de todo lo que he hablado en esta hora y media es que seguimos sin gran cantidad de información. Seguimos sin saber cuáles son los ingresos que se van a tener en cuenta. Seguimos sin saber cuáles son los meses que se van a comparar para calcular la disminución de ingresos. Seguimos sin saber cuál es el procedimiento. Seguimos sin saber cuándo nos van a pagar o cuánto nos van a pagar. Entonces, toda esta es información que no, pues digamos que si bien hace muchísima falta y la necesitamos urgentemente, pues no nos impide empezar a hacer algunas preparaciones. La primera es calcular si vale la pena la fatiga. Calcular. Si usted ya hizo, pues digamos, hizo sus cuentas, revisó, desempolvó su contabilidad del año pasado y concluyó que ni con todo su esfuerzo matemático logra hacer que la disminución de ingresos sea superior al 20% y que fijo no va a poder acceder al subsidio, pues ya utilizó bien estos días, se va a ahorrar ese tiempo. O por el contrario, también podemos utilizar este tiempo para concluir si sí vale la pena. Concluir que con la mayoría de las operaciones que hicimos, sí podemos, por lo menos en ingresos brutos y en ingresos netos y en operacionales, sí cumplimos, en facturación sí cumplimos, en ventas no cumplimos. Entonces, sí, empezar a saber si vale la pena gastar el tiempo para aplicar y si vale la pena aplicar en general. Por ejemplo, para quienes tienen los trabajadores en licencia no remunerada y utilizaron estos días para descubrir que la verdad les sale mejor continuar en la licencia, seguirles pagando ese auxilio chiquito que se les ha venido pagando y no tener que revocarlas y pagarles lo que se necesita para completar el salario después del subsidio. Entonces, sí, este tiempo nos sirve para saber si vale la pena el esfuerzo de la reclamación. Y si concluimos que sí vale la pena, que necesitamos ese dinero, que necesitamos una ayuda con nuestras nóminas, pues aproveche estos días que nos quedan para recolectar toda la documentación que se necesita. No tenemos formulario, es cierto, no nos han publicado el formulario de la UGPP, pero sí podemos ir consiguiendo muchas otras cosas. Podemos ir consiguiendo la tarjeta profesional del contador, podemos ir renovando nuestro certificado de existencia y representación legal ante la Cámara de Comercio. Podemos ir desempolvando nuestra contabilidad para tener nuestros estados financieros de esos meses y poder ir haciendo las cuentas. O sea, estos días, mientras todavía se nos define procedimiento y formatos, pues podemos utilizarlos en cosas útiles. Bien, hasta ahí mi intervención. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Veo que ya han surgido
6 preguntas en el apartado. Entonces, tenemos un espectador anónimo que nos pregunta si vale la pena solicitar un subsidio que es para 6 millones de empleados, sabiendo que la población económicamente ocupada en el año 2019 fue de 22.200 millones, solo el 27%. Bueno, sí, cuando la presidencia nos dice que se van a beneficiar 6 millones de empleados, uno dice, uy, muchísimos, gracias. Pero sí, efectivamente, cuando se hace la cuenta en un país tan poblado como Colombia, con una población tan joven y con un porcentaje de población económicamente activa y productiva tan grande, pues sí, tal vez se quedó un poco corto. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esos 22.200 millones de población económicamente activa incluyen no solamente empleados, sino los independientes, los empresarios, pues también muchas personas que no se van a poder cubrir con un subsidio a la nómina. Y pues en este momento también nos están excluyendo a todas las que son empleadas de una persona natural. Entonces, pues sí, digamos, el espectro se reduce bastante, el espectro de los posibles beneficiarios. Pero de todas formas también hay que tener en cuenta que este subsidio a la nómina se combina con otros muchos subsidios que existen y que están siendo o creados o utilizados o se están volviendo más importantes en estos días. Por ejemplo, ayer se le otorgaron más recursos a Familias en Acción y a otros programas sociales. Entonces, digamos, se están haciendo esfuerzos. ¿Sí? Buenos días, pregunta Albanuri. Si el subsidio es máximo por 3 meses, si los ingresos para mayo y junio no se vio una reducción de ingresos, ¿se pagará el subsidio por estos meses por cumplir con abril esta disminución de ingresos en un 20%? Bueno, el caso es, mayo y junio no se vio reducción de ingresos. ¿Se pagará el subsidio por estos meses por cumplir con abril esta disminución de ingresos en un 20%? Por ahora no puedo responder con seguridad a esta pregunta porque depende de los criterios que nos den sobre qué meses son los que se van a tener en cuenta para calcular la reducción de ingresos. Es posible que nos hagan comparar abril con abril, mayo con mayo, junio con junio. Me refiero, abril 2020, abril 2019, mayo 2020, mayo 2019, junio 2020, junio 2019. Pero hasta ahora eso son solamente especulaciones. Si no hubo reducción de ingresos al comparar mayo 2020, mayo 2019 y junio 2020, junio 2019, pues en principio no habría derecho a subsidio. Pero como les digo, es posible que esto nos cambie según lo que se nos regule por parte del Ministerio de Hacienda. Marcela Galvis nos pregunta, una vez reciba el subsidio, ¿debo hacer algo más? ¿Debo informarlo a alguna entidad? En principio no, sin embargo las personas que han sido beneficiarias de los créditos garantizados para la nómina que se han estado concediendo estos días desde que inició la crisis del coronavirus, sí tienen que les concedió el crédito sobre el subsidio. José Froilán Hoyos nos pregunta si los trabajadores se les solicitó vacaciones anticipadas, ¿tampoco cumple? Sí, sí cumple. Las vacaciones, ya sean cumplidas, ya sean anticipadas, ya sean colectivas, no suspenden el contrato de trabajo y por tanto no quitan el derecho al subsidio. Los trabajadores que se sacaron a vacaciones anticipadas siguen contando para dar derecho a subsidio. ¿Cómo es el tratamiento para entidades sin ánimo de lucro no declarantes de renta? Bueno, sí, ellos tienen una disposición específica y es que no tienen, pues si recordamos uno de los documentos que se tenían que aportar era la renovación del registro mercantil. Cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro, no se tiene que aportar renovación del registro mercantil, lo que se tiene que aportar es el RUT, donde se observe que pertenecen a un régimen tributario especial. Esa es la única diferencia. De resto, todo igual. De resto, van a tener derecho al mismo dinero, con los mismos criterios, todo exactamente igual. La única diferencia es el documento que tienen que aportar. Bien, veo que no hay más preguntas.
Ah, bueno, en el chat hay otras, pero no sé si... creo que esas ya fueron filtradas para la parte de preguntas y respuestas. Tania, bueno, sí, creo que ya las has resuelto. Creo que ya estaban en el chat de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por la exposición tan clara. Nos queda muchísima información valiosa. Muchas gracias a todos los asistentes. Más de 100 personas se conectaron con nosotros a esta hora y como siempre, pues no es parar, es innovar, es reinventarnos y es seguir aprendiendo desde casa. Vamos a seguirlos acompañando. Nos vemos la otra semana en más capacitaciones. Y a Tania, muchísimas gracias por tu excelente exposición. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Espero poder seguir acudiendo a eventos de La Lonja. Gracias, que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.